Listo, grabando. Bueno, ¿estamos todas? ¿Sí, Pi? Sí, ¿Están ahí? está, Antonella, Antonella Cristina. está, Daniela está. Hay una forma también de levantar el dedito, la mano en Zoom, si quieren. Bien, bien, buenísimo que estamos. Arrancamos con esto entonces. Bueno, ya leyeron esta actividad. Fíjense que lo que le piden acá, lo que les pedimos acá, es redactar una breve explicación. Les damos un texto para que en el cual se tienen que basar. Hay varias cosas que les vamos a pedir a menudo o seguido, que ustedes van a tener que hacer, que nosotros vamos a tener que hacer, y que es bueno ya desde el principio tener un poquito diferenciado. Eh, Muchas veces pasa que uno tiene que desarrollar una explicación y te pasa que entendés, pero no te queda bien escrito o todo eso. Entonces, tengamos en cuenta algunas pequeñas cosas breves, digamos, tipo una idea más o menos consensuada de qué es describir, qué es definir y qué es explicar. A veces les vamos a pedir alguna de estas tres cosas. Hay más cosas que se puede hacer. Ustedes muchas veces van a tener que hacer actividades para esta materia o para otra que tengan que ver con justificar, argumentar, alguna otra cosa. ¿Qué es describir? ¿Alguien me podría decir que si te dicen tenés que describir, podríamos decir qué significa describir algo? Pueden desmutearse para contestar, ¿eh? No hace falta que lo hagan por chat. Cuando te A piden ver, describir sí, yo no algo. sé si me escuchan. Sí, Sí. te escuchamos, Ah, perfecto. genial. Hoy me escuchan pero no me ven, al revés de la vez pasada. Sí, podría ser cuando uno quizás da características de algo o de alguien, dependiendo qué es lo que tuviera que describir, se va a centrar en el cómo es. Bueno, bien. Eso mismo que dice Antonella, ¿no? En el ámbito de la ciencia, por ahí tiene una característica particular, pero básicamente estas actividades que están, estas reseñas que escribí ahí, ¿no? Que es describir. Básicamente lo importante es citar sucesos, características, como decía Antonella, no necesariamente estableciendo relaciones entre ellos, al menos no explícitamente. Bueno, bárbaro. Este es un ejemplo de descripción, por ejemplo, que ustedes van a encontrar en alguna de las clases. Es que dice, actualmente la atmósfera de la Tierra es mayormente nitrógeno, pero es notable como muy pequeños porcentajes, menores que 1% de otros gases, dióxido de carbono, metano, etcétera, pueden generar procesos de cambios muy notables. No está estableciendo ninguna relación causal entre lo que está describiendo. Otra cosa que vamos a hacer bastante es definir. Bueno, ¿qué es definir? Más o menos todos tenemos una idea más o menos intuitiva o lo hacemos cuando nos pide. Expresar características esenciales, necesarias y suficientes para que un concepto sea lo que es y no otra cosa. Explicar el contenido de un término que se supone desconocido con la ayuda de otros que se suponen conocidos. Importante, quiero detenerme en la última definición de qué es definir. Dice, para construir una buena definición será necesario elegir aquellas propiedades esenciales e indispensables de lo que se va a definir, con el objetivo de que el concepto no pueda ser confundido con otro. O sea, tenemos que elegir qué parte del fenómeno o de la entidad, a ver qué digamos, en qué contexto queremos hacer una definición, para qué vamos a definir esto. No va a ser lo mismo una definición que ustedes hagan acá, en nuestra clase, en nuestro encuentro, que en alguna otra materia, porque va a tener un propósito en general esa definición. Ejemplo de definición, bueno, miren este ejemplo de una definición. ¿Están leyendo? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Están? ¿Quiere que lo lea yo? Dale, por favor. Plasma es un estado de la materia, es un gas de partículas cargadas. Por eso sufre fenómenos colectivos electromagnéticos que no aparecen en un gas de partículas eléctricamente neutras.
Un ejemplo de plasma es un rayo en una tormenta eléctrica o el medio interior de un tubo fluorescente o de una llama. El 99% de la materia del universo está en estado de plasma. Bueno, bien, ¿quién acaba de leer? Perdón porque me cuesta. ¿Quién acaba de leer? Luana. Luana, gracias, Luana. De nada. Fíjate, en esa definición enfocamos, enfocamos una parte, la definición de plasma, bueno, depende para qué quieras definir, ¿no?, qué es el plasma. Acá tiene como una connotación dentro de las ciencias ambientales, e incluso dentro de la parte de la unidad de la materia en el que está, que tiene que ver con campos electromagnéticos, etc. Entonces, y también fíjense que acá no hay mucho, no está explicando un fenómeno esto, ¿no? Es simplemente iluminar una, una parte del objeto, del fenómeno, del sistema que queremos trabajar. ¿Entienden? Digo, hay muchas definiciones posibles de plasma, esta es una, que es una que tiene un contexto, ¿no? Bueno, pero ahora lo que más nos interesa. Buena la animación. Explicar. ¿Por qué digo que es lo que más nos interesa? Porque en este ámbito de las ciencias, la explicación tiene un carácter relevante. Aprendemos a medida que explicamos, y es, digamos, el tipo de texto por excelencia de producción del conocimiento científico. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia de una explicación con las otras cosas que mencionamos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué es diferente cuando te dicen explicar y cuando te dicen describir? Bueno, hay algunas definiciones de qué es explicar o qué va a ser explicar para nosotros. ¿Alguien las quiere ir leyendo? Veré rápidamente. Luana, ya la agarramos siempre para leer. Sí, está bien, no tengo problema. Bueno, dice poner hechos o sucesos en relación causa-efecto o ponerlos en relación con una idea o sistema de ideas. Producir una o varias razones o argumentos para hacer comprensible un fenómeno, un resultado, un comportamiento. Modificar un estado de conocimiento presentando un razonamiento que se basa en hechos pertinentes para responder a una pregunta formulada mediante un por qué o un cómo. Presentar razonamientos o argumentos estableciendo relaciones. Debe haber relaciones causales explícitamente, en cuyo marco de los hechos, sucesos o cuestiones explicadas toman sentido y llevan a comprender o a modificar un estado de conocimiento. Bueno, entonces vamos a encontrar que nos resulta un poco más difícil explicar en general, porque tenemos que establecer relaciones pertinentes entre sucesos, hechos, sobre los cuales queremos echar luz. Miren este ejemplo de explicación. Este es un ejemplo de explicación que no sé si tienen ustedes en alguna clase, pero explica la diferencia entre el día sideral y el día solar verdadero. Fíjate, empieza así. El día sideral es el tiempo que tarda en pasar una misma estrella sobre un mismo punto de la Tierra. Es prácticamente constante, taca, taca, taca. O sea que arranca prácticamente con una definición o con una descripción. Sigue. Si vemos una estrella en cierta posición en el cielo una noche y cronometramos cuánto tiempo tarda en llegar a la misma posición a la noche siguiente, veremos que son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Bueno, un hecho, ¿no? Pero el Sol, entre dos pasadas por el meridiano del mismo lugar, tarda más tiempo. Esto ocurre porque la Tierra, además de girar, avanzó un poco en su órbita de traslación durante ese día. Ve el diagrama siguiente. Y después te escribe, el día solar verdadero es el tiempo que tarda el Sol en pasar sobre un mismo punto de la superficie de la Tierra. Varía día a día porque la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es variable a causa de la elipticidad de la órbita. Pero siempre es mayor que el día sideral. Más allá no vamos a estudiar esta diferencia del día solar y del día sideral, pero ¿qué diferencias tiene este tipo de texto, este tipo de comunicado con relación a los otros, a la descripción y a la definición? Bueno,
justamente lo que vamos a ver, cómo nos damos cuenta que el texto está más, o no cómo nos damos cuenta, algunas herramientas para darnos cuenta de que nuestro texto es potente, es explicativo. Veamos, ¿qué características tendría que tener una buena explicación en base a lo que vimos? ¿Qué cosas tiene que tener una buena explicación? Para que esté bien. Cuando ustedes leen algo y lo entienden, o cuando escriben un texto y te parece, este está bien, esta explicación que escribí está buena, está bien. ¿Cómo podemos ponerle en... ¿Cómo podríamos decirle a alguien, che, mirá, si tenés que hacer una explicación, tratá de que tenga estas cosas? ¿Se les ocurre algo? Y la Puede definición, sí, tener, definición. ¿Cómo? Sí, justo corté a alguien. no pasa nada, Bueno. habla vos primero. Sí, es que acá es complicado ver quién habla. No, decía que por ahí la definición y también dar ejemplos que podrían Bueno, complementar. voy a escribirlo, a ver si puedo. Ay, ahora sí puedo. A ver si puedo. Que incluya definiciones, dijiste. Claro, definición y ejemplificación, sí. Que tenga ejemplos. Ujú. Bien. ¿Qué más vimos? Voy a volver un poquito acá. El texto tiene que ser coherente. Bien. Digo, Texto coherente. ¿Qué más tendría que tener? Puede ser que con palabras Puede más... tener, Perdón. A ver. Bueno, puede ser con palabras, si vas a decir, Solange, sí. Sí, con palabras más sencillas por ahí, de una definición, digo yo. Con palabras más sencillas que una definición. Sí. A ver, no entiendo. Como que en una explicación, ponele, si le decís a alguien que te lo explique, por ahí lo explica con palabras más sencillas, y una descripción puede ser en una descripción con palabras más científicas, por decirlo así. Ah, ok, bueno, entonces yo reformularía lo que dijiste vos diciendo, es una explicación, tiene que tener en cuenta el público a que está dirigido. claro. Porque una cosa es si yo le explico algo a mi mamá, otra cosa es si yo le explico a no sé quién, si yo le explico algo a un experto en el tema. Imagínate que yo le estoy hablando del día sideral y del día solar, no sé qué, a un experto en eso no le voy a empezar a decir el día solar es el tiempo que tarda. Entonces podemos poner, tener en cuenta Sí, a los el destinatarios. público al que está elegido. ¿Cómo? Claro, a los destinatarios, sí, sí. Destinatario, sí. Sí. El público voy a poner, no sé. Bueno, ¿algo más se nos ocurre? A mí me parece también que está bueno suma cuando tiene esquemas o diagramas. No es obligatorio, nada de esto es obligatorio, ¿no? Pero que cuando tienen esquemas o diagramas, te ayuda. Y también importante es que se jerarquicen cuáles son, se identifiquen las ideas científicas que queremos relacionar. Entonces, voy a poner que haya relación causal entre las ideas, y que se identifiquen los elementos científicos. Por ejemplo, en este texto, digamos, porque vos tenés que hacer la relación entre los diferentes elementos que están en tu explicación. Entonces, de hecho, podemos poner que haya relación causal, que se identifiquen el marco teórico. Busco marco teórico para decir, digamos, la idea científica detrás, la que queremos relacionar con otra, o las que queremos relacionar con otra. Bueno, y me parece que ya con esto tenemos bastante. ¿Algo más tenemos que poner para la explicación? Por ahí podría ser algo más que no dijeron, que por ahí una buena explicación también puede contener analogías,
¿no? Ah, muy bien, es bueno. O sea, una analogía, o sea, de que los electrones se mueven así como el agua fluye, por ejemplo, por un río, o sea, para que que el destinatario se dé una idea de algo que conoce cotidianamente. Más específicamente, también nos vamos a dar cuenta que está bueno cuando hay están jerarquizadas las oraciones o los párrafos. Entonces, que haya oraciones subordinadas. Esto que digo se relaciona con otro. Entonces, hay oraciones, es algo bien concreto que uno puede fijarse. Miren acá, por ejemplo. Mira acá, dice, si vemos una estrella en cierta posición en el cielo una noche y cronometramos cuánto tiempo tarda en llegar a la misma posición, veremos que ta. Y el segundo párrafo dice, pero el sol entre dos pasados de la misma moneda, no sé qué. O sea, esta idea de acá está relacionada con lo de abajo con un pero. Entonces eso jerarquiza, le da hilación al texto, no es telegráfico. Hay oraciones subordinadas. Bueno, esto que tenga coherencia, alguien ya lo dijimos, que es texto coherente, con hilación, no sé si hilación se escribe con H o Sí, con H. entre oraciones y párrafos. Y en general lo que nos ayuda a ver si está bueno el texto, digamos, a relacionar, a jerarquizar un párrafo o una oración con otra, son los conectores. Entonces, que haya oraciones o párrafos subordinados, y importante que haya algunos conectores. Estos son conectores. Yo les escribo porque yo no sabía cuáles eran. Los conectores. Estos conectores nos ayudan mucho en el texto explicativo. Nos ayudan a jerarquizar, a enganchar, a hilar las ideas, a ponerlas en perspectiva. ¿No? ¿Por qué, sin embargo, también, a continuación, no obstante, en cierto modo? Y por ahí, si ustedes empiezan a prestar atención, van a ver que cuando lean algo, cuando escuchan los textos, ya sea en cualquier forma de lenguaje explicativos, se caracterizan, entre otras cosas, porque tienen muchos conectores. Necesitan conectores, porque tenés que establecer relaciones, tenés que comparar, tenés que sumar ideas, tenés que, bueno, toda esta cosa que se hace cuando uno explica. Tenés que matizar ideas, entonces vas a necesitar conectores. Lo que quiere decir es que un texto explicativo tiene que tener conectores, si no, algo está raro. Aparte nos ayuda a evitar que sea telegráfico el texto. Nos ayuda a decir, bueno, el día sideral es tal cosa, punto seguido. El día solar, punto seguido. El sol da tantas vueltas, hasta acá. Que no sea como una suma, no una acumulación de frases, sino que tenga. Bueno, nada, simplemente esto. Acá tenemos entonces esto, me quedo muy contenta, ¿ven? Que ya tenemos una especie de guardar, una especie de grilla de características, de indicadores de que nuestra explicación está buena. A mí no se me ocurre otro. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Estas que mencionamos acá. Algo que hayamos omitido. ¿No? Bien. ¿Alguien quiere decir algo de esto? No, yo estaba viendo, porque agregaste el marco teórico, que sería, bueno, calculo que sería como una especie de introducción que iría al inicio. No sé si ese texto tendría que tener como una especie de cierre o conclusión o propuesta, algo final, ¿no? Como para cerrar el texto. Sí, eso está bien. Igual yo esto de marco teórico lo puse más que nada diciendo las ideas en este caso Claro. físicas, no el marco teórico epistemológico, ni qué sé yo. Claro, todo depende de qué tan extenso sea el texto. Eso, exactamente, Antonella, eso. Por ejemplo, digamos, en el texto que ustedes van a trabajar en la actividad 4, no sé si está bien puesto marco teórico, pero van a referirse al cambio climático, al calentamiento global,
al efecto invernadero. Esas ideas tienen que estar bien identificadas para quien explica y bien utilizadas. A eso me refiero. Si yo digo, difícilmente, esto que ya sabemos todos, uno no puede explicar algo que desconoce, de lo que no entiende. No sé, yo tengo que hablarle de alguien, qué sé yo, de la teoría de la evolución, y quiero decir por qué la teoría de la evolución afecta a no sé cuánto, y bueno, voy a hacer referencia al marco teórico de la teoría de la evolución, voy a tener que conocerla mínimamente, si no difícilmente pueda explicar. Yo a eso me refería con marco teórico, por ahí está mal puesto. Se identifique el marco teórico, digamos, voy a poner así, los conceptos, no sé cómo poner los conceptos científicos en cuestión. Sí, ideas previas, sí. Conceptos físicos. No sé. ¿Por qué eso? Conceptos físicos en cuestión. ¿Por qué decís lo de ideas previas? No, pensando en lo que habías dicho de la teoría, que era la de la evolución, que no podés hablar de un tema si el otro no sabe, por ahí sí tenés que volver a eso, a alguna idea previa o algún concepto para explicar. Claro. Pero sí, en sí. este caso está bien, concepto físico está bien. Claro, bien. Bueno, ya está, esto no lo guardamos, ya puse guardar. ¿Nadie más quiere agregar nada de esto? Ahora lo que les pido es si alguien se anima a compartirnos la explicación o lo que haya escrito, por eso digo Solange es la candidata porque es la que escribió, la explicación, el textito que tenían que escribir en la actividad 4, así todos y todas lo juzgamos y lo criticamos y lo analizamos. Me parece que es todas Voluntariamente, Solange. y Mati. Lo digo, para ver a la luz de esto, cómo interpretamos la explicación, qué podemos mejorarle, necesitamos una voluntaria que nos ceda su producción. No, mi hijo no me deja. ¿Con mis palabras o lo que puse yo? Lo que pusiste vos, por ahí está en la página, si nos lo podés compartir, o cualquiera, chica, si alguna escribió algo, así lo vemos, y podemos entre todos ver. Como quieran. Es súper difícil. Si hay alguien más que quiere compartir, mejor. ¿Alguien tiene algo, escribió algo para compartirnoslo? ¿De texto 4, sí o no? Por el silencio me imagino que nadie. O nadie lo escribió, Dani. nadie. Dani. Así Dani. nomás, sí, Daniela, si escribiste así nomás, mejor. Vos, Dani, entonces te dejo. Claro. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Daniela. Lo leo, igual lo escribí así nomás. Y lo escribí antes de ver el artículo porque no me abría. Y después lo volví a revisar y dije, mejor. ¿No bueno, lo puedes no. pasar por el chat, Daniela? O compartir Dale. pantalla, si no, no sé. O Ahí compartir lo copio y lo pantalla, pego. como vos prefieras. Si Pero preferís ¿cómo es que lo escribiste antes de leer el artículo? Porque había visto, o sea, había un par de cosas y supuse que era por eso, pero ahí lo mando. Bien, bien. Ahí está. Ahí va. Lo copio. ¿Lo vas a pegar vos, Vale? ¿En algún lado? Sí. A ver dónde lo voy a pegar. Voy a agregar una nueva diapositiva. Esperen, Desde ya, muchas gracias por compartirnos, ¿no? Le decimos a Daniela. No pasa nada, no hay problema. Bueno. ¿Lo leo, Daniela? Como es bien sabido, el calentamiento global se da por un aumento de concentración de CO2 y otros gases en la atmósfera. Este a su vez incrementa la temperatura de la Tierra, generando así gran pérdida de cuerpos de agua que se encontraban congelados, como los glaciares y el permafrost, capa de suelo permanentemente congelada, que contienen grandes cantidades de dióxido de carbono y metano. Al sufrir estos cambios, son liberados al ambiente, generando una cadena sin fin que limitará significativamente nuestra habilidad de limitar el calentamiento del planeta en los próximos siglos.
Bueno, ¿qué podremos decir de todo lo que, de las categorías, no sé si alguna la tiene a mano, las categorías que vimos antes? Vamos a tratar de ser, Daniela, lo más críticos posibles, ¿no? Obviamente. No nos lo tomamos personal. ¿Cuál era nuestra primera categoría que habíamos dicho? Permiso, vuelvo, ¿eh? Definición. Que incluya definiciones, que tenga ejemplos, a ver. Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué pasa con que incluya definiciones, que tenga ejemplos? Dice una Explicación. cosa, acá hace referencia al marco teórico ella, porque se refiere al calentamiento global, pero considera, obviamente son decisiones que uno toma con esto, ella considera que no es necesario definir el calentamiento global. Claro. Porque obviamente depende a quién estás escribiendo, porque también uno no puede definir para atrás. Es una decisión que uno toma, que cada quien a medida que escribe toma. Entonces ella parece que lo enuncia, lo trae, pero no considera necesario definirlo. Cuando yo decía lo del marco teórico, es que analizar si está bien hecha la referencia que ella hace al calentamiento global. Y eso va a aportar a que la explicación esté buena o no. Otra cosa, y veamos los conectores. ¿Tiene muchos conectores? ¿Tiene pocos? Como es bien sabido, esto podría ser un conector, y que a su vez se incrementa por la temperatura de la Tierra, generando así gran pérdida de cuerpos de agua. A mí me da que le falta un poquito de conectores a simple vista. Lo que me gustaría que hagamos es ver cómo podemos reformular cada cual, o entre todos, esta explicación. ¿Vos te lo tomás a mal, Daniela? Usamos No hay problema. de punto de partida esto que vos tan bondadosamente y tan... Nada, es súper importante poder compartir ¿no? tu producción, no es poca cosa, lo que uno escribe con el resto de la clase y lo valoramos mucho. A ver, ¿cómo podemos reformular un poco esto? Primero, el artículo, no sé, ¿se entiende? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Más o menos. Yo tuve que leerlo varias veces para comprenderlo. De paso les cuento que cuando ustedes tengan que explicar este tipo de cosas, por ejemplo este artículo, que aprovechen, porque en líneas generales, hablo por Paula y por mí, al menos, somos profes de física, entonces en líneas generales del metano, el gas hidrato, todo eso no sabemos nada, estamos aprendiendo, entonces la actitud de... Nos pueden llegar a convencer con cualquier cosa, nos pueden convencer fácil, así que aprovechen esa situación, porque para nosotras también, Paula no, ya estuve el año pasado, hablo por mí, por lo menos que es una materia nueva, Sí. nosotras veníamos más acostumbradas a las leyes de Newton, etcétera, etcétera, y ahora esto, así que aprovechen. Claro. No, pero igual decía que no este es tenemos idea de un nada. artículo nuevo, ¿no? Que propusimos ahora este cuatrimestre, lo del metano. Y nada, como esta materia es tan, que toma, digamos, contenidos de distintas, de varios lados, bueno, también es un aprendizaje, es leer mucho, es poner en relación las cosas. Bien. Bueno, un poquito del gas metano es esto que está acá. ¿De qué hablaba el artículo? ¿No? Dice que el gas metano es el tercer gas de efecto invernadero, el más importante presente en la atmósfera después del vapor de agua y el dióxido de carbono. Y esto es importante también, que es mucho más peligroso, digamos, que el dióxido de carbono. En términos, es un importante gas del efecto, hablando del calentamiento global. Una cosita, ¿vale? ¿Puedo hablar? Sí.
Nosotros ahora estamos diciendo un montón de conceptos por ahí nuevos, efecto invernadero, calentamiento global, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque no tienen por qué saber qué es el efecto invernadero todavía, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo esto del gas metano, pero todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Sí, sí, tenemos. Esto solo para entrar en tema, es toda una gran cosa y va a ser una gran unidad nuestra. Efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global. Pero bueno, existe el gas metano que básicamente lo producen por degradación de materia orgánica, ¿no? Y como decía la compañera, hay como yacimientos, acumulaciones de metano ahí en el permafrost, que hay debajo de los hielos, y también en el lecho marino. Esto es lo que contaba el artículo. También el artículo menciona algo que es el gas hidrato o hidrato de gas, que parece que son como una especie de hielo como de metano, un estado sólido, ¿no? Que se acumula ahí en el lecho marino y que como que contiene el metano. Dice que los hidratos de gas pueden formarse y permanecer estables a altas presiones y relativamente bajas temperaturas. Tiene como una cierta zona o condiciones de estabilidad, eso, no sé si interpretaron lo mismo del artículo. O sea, en condiciones de presión, temperatura y de superficie, estos hidratos de gas son estables también. Cuando cambian la presión o la temperatura, bueno, es bastante complejo, se disocian y liberan el metano que contienen. Poco. No sé si eso lo interpretaron también del artículo, no sé si queda claro o no. Y hay mucho metano en el lecho submarino. Aproximadamente, miren esto que dice acá, las estimaciones sugieren que hay alrededor de la misma cantidad de carbono en los hidratos de metano que la que hay en las otras reservas de carbono orgánico en el planeta. Algunos decían incluso, lugares que leí, que era el doble. O sea, hay más carbono ahí metido en el lecho marino que todas las reservas que hay en el planeta, de petróleo, carbono y gas del mundo sumados. O sea, es un montón lo que hay, no es joda. Entonces esto está cobrando interés por dos motivos. ¿Por cuáles les parece? A mí se me ocurren dos motivos. Uno que mencionó la compañera, el cambio climático, etcétera, tipo que no está bueno que eso se libere a la atmósfera. ¿Y el otro motivo cuál será? Y para explotarlo. Imagínate, ¿no? La gente que no apuesta mucho a las renovables. ¿Cómo, Solange? El interés económico que puede llegar a haber en eso. Claro, ¿qué te parece? Claro. Obviamente que uno se imagina, ¿no?, cuáles serían uno de los inconvenientes de la explotación de estos yacimientos, que se te llega la fuga, por ejemplo. O sea, primero no está bueno liberar todo ese metano a la atmósfera. Dos, se te llega a fugar un poquito, y es un montón la cantidad de metano que hay en relación a la cantidad de metano que hay en la atmósfera. Tipo, 1 metro cúbico de este hidrato tiene un montón de metano, un montón de metano. Liberado a la atmósfera no estaría bueno. Bueno, y les contaba, esto también estuve viendo el artículo, que hay como una zona donde se desestabiliza, y tiene que ver justamente con el calentamiento. No se entiende mucho esta imagen, pero hay una zona donde está estable, que está todo bien, se queda ahí el metano metido en los hidratos y no pasa nada. Pero cuando alcanza, miren, acá sería el lecho, la superficie del mar, y como el lecho submarino. Cuando este gas, digamos, cuando la zona de disociación se encuentra con partes más calentitas del lecho submarino, ahí ocurre la disociación. Y lo que ellos estaban viendo en el artículo es que esto está cambiando la zona donde se empieza a disociar, entonces se está liberando, decían ellos, puede ser que se esté liberando más cantidad de metano.
¿Alguien más interpretó algo más del estudio este que hicieron? También hablaban, no sé si hablaban de distintas escalas de tiempo. Una parte es un proceso que ocurre en miles de años, que tiene que ver con la glaciación y qué sé yo, que naturalmente ocurre, pero ellos detectan un efecto antropogénico ahí también, en el corrimiento, digamos, de la zona de estabilidad de estos sustratos. Bueno, y también contaban que, bueno, en el Atlántico Sur no estaba muy medido esto, pero ellos dicen como, uy, puede ser algo que está pasando a escala global. Está pasando en todos lados. ¿Alguien más quiere comentar algo del artículo, algo que les haya interesado, que se haya entendido, que no se haya entendido cómo es el funcionamiento de esto? Yo no lo leí, cuando hice este resumen, pero yo me fui más al lado del resumen, se lo di a mi marido para ver si se había entendido bien el resumen, pero bueno, vos que por ahí no estás en el tema, le digo, vos, a ver si se entendía lo que quería escribirle. ¿Y qué dijo tu marido? ¿Cómo? ¿Qué dijo tu marido? No, se sorprendió por el dato, igual fueras eso, pero el que no está en el tema por ahí, me dijo, 4 grados hasta 4, porque le había leído que se calienta por encima de los 4 grados. Y me dice, 4 grados se calienta el agua. Yo pensé que se calentaba más. Que por eso, porque 4 grados que, no entiendo, 4 grados. El agua se calienta por encima de los 4 grados, se expande mediante un proceso conocido como expansión térmica. Y eso hace que haya un derretimiento del hielo. Y eso hace un calentamiento del océano. ¿Se entiende? El derretimiento del yo no entiendo. ¿Por qué se calienta a 4 grados el agua? Yo lo que entendí del texto fue lo siguiente, que el hielo se derrite, o sea, en realidad que hay un calentamiento en el océano que hace que el hielo se derrite, y ese calentamiento produce que el efecto de disociación del hidrogás, por decirlo así. Sí, a mí me dio la sensación, por ahí tendría que releerlo, que no era tanto el hielo que se derrite, Bueno, yo me fui sino por que aumenta la temperatura del lecho marino, claro. O sea, del mar en el que está aumenta la temperatura en sí del agua del mar, es la sensación que me dio a mí, por ahí tendría que releerlo. Aumenta la temperatura, entonces, como que hay 2 zonas donde es vulnerable a disociarse. Estos hidratos de gas, no sé cómo llamarlos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba, debido al calentamiento. Claro, a que de repente esta parte cada vez está más calentita, sí. Calentamiento, etc. Entonces, se extiende más la zona de disociación. Claro. Y, bueno, también obviamente, fíjate, cuando está muy profundo, también tiene que haber una relación, la zona ocurría más o menos a los 600 metros de profundidad, o sea, esa relación con la superficie, ¿no? No cuando estás ahí profundamente, ahí como que no se disocia. Pero yo entendí que el corrimiento se debía más que nada no lo interpreté así yo, como interpretás vos, por ahí te estás refiriendo a lo que decía del permafrost. Claro. El calentamiento. Sí. Claro, porque por ahí son 2 fenómenos parecidos, pero no lo mismo. En este artículo, o en esta cosa, no analizaban lo que pasaba ahí en el Ártico, no sé donde están los hielos esos, que ocurre el mismo fenómeno, sino el fenómeno que ocurre en el lecho submarino. En parte donde no está muy profundo, donde de repente cae abruptamente el nivel, ¿cómo se dice? El terreno, no sé, que está sumergido. Claro. ¿Alguien quiere decir algo de esto? ¿No? No, yo sí, que por ahí habías preguntado o qué nos había llamado la atención, que creo que en general, qué es lo que pasa en el lecho marino, o
si hablamos, por ejemplo, en lo que es aguas subterráneas, en general no tenemos tanta información. Se sabe más de lo que pasa arriba, en la zona quizás más terrestre, Ah, claro. pero por eso digo que me llamó la atención esto. Y sí, creo que entendí más o menos como ustedes, que era lo que pasaba en lo que es el lecho marino, con este metano que estaba congelado, y bueno, y cómo el cambio climático de alguna manera también llegó hasta allá. Así que eso era algo de lo que me había quedado. Y también no sé si identificaron que hay como un bucle, como una retroalimentación relacionada con este fenómeno. ¿Identificaron por qué? Vos, Antonella, ¿cómo dijiste? El cambio climático llega a todo al final. Afecta a todo. Llega también Sí, sí. Claro, que incluso en las profundidades también, bueno, con algo de lo que también estuvimos leyendo sobre la atmósfera, o sea, bien para, para arriba y también abajo, todo lo que es profundo, donde incluso el hombre quizás no tiene tanta investigación, también ahí ya se empieza a notar lo que es el cambio climático. Sí, súper interesante también cómo hacían cómo hicieron las mediciones, cómo tomaron las muestras, etcétera, ¿no? Otra cosa. Yo lo que me refería como con un bucle es esta cuestión de que el gas metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, si hay más metano, también que el gas metano que se sale de los hidratos no es que se va directo a la atmósfera. Le pasan primero cosas con la columna de agua con la que interactúa, ¿no? Pero ponele que se va liberando a la atmósfera, aumentás, tenés más gas de efecto invernadero, el gas metano, que es un gas súper peligroso, mucho, o sea, aporta mucho al efecto invernadero, mucho en comparación con el CO2, por ejemplo, más allá de la cantidad. Pero a su vez, este fenómeno es producto o es causa del calentamiento de los océanos. Entonces es como no sé si llegan a verlo, es como se retroalimenta una cosa terrible. ¿Entienden eso? Eso a mí también me llamó la atención. ¿Qué situación? ¿Qué situación chota, ¿no? Que estamos viviendo? Porque si bien una parte de estas fugas de metano son naturales y se deben al movimiento de las placas tectónicas y todo eso, el diagnóstico, digamos, la teoría pareciera que el aumento de la liberación de este gas metano tiene que estar relacionado con causas antropogénicas, con el calentamiento de los océanos. Pero a la vez entonces liberas más metano, que a su vez hace que se calienten más los océanos. ¿Entienden cómo es? Como un... Sí, un ciclo, como que está todo conectado. Sí, yo más que un ciclo, diría como una retroalimentación que hay. Claro, un ciclo es algo que se vuelve a repetir, ¿no? Pero por ahí puede volver a la misma condición inicial. Acá no, acá se retroalimenta permanentemente. Uh-huh. Entonces, lo llamativo, lo complicado. Bueno, volviendo entonces a... ¿Dónde me quedó? ¿El texto? Okay. Ahí está. El texto de la compañera. ¿Sí? Acá. Bueno, lo que tendríamos que ver es cómo modificamos, podemos partir de este texto, no como que siempre le podemos hacer mejoras a los textos que escribimos. Entonces lo que yo les propongo, lo que les proponemos ahora, o no ahora en realidad, para hacer, pueden partir de este mismo texto que nos compartió la compañera Daniela, y ver cómo podemos mejorarlo, o qué cambios, qué propuestas le haríamos, qué mejoras le haríamos que nos parece que le falta, en vistas de lo que dijimos anteriormente, que nos parece que está bueno de una explicación, ¿no? ¿Entienden cuál es la propuesta? La idea es que, bueno, cada uno agarre su texto, pero por ahí si vos ya no lo habías hecho, bueno, podemos tomar como de referencia el que bondadosamente y desinteresadamente nos sucedió la compañera Daniela, donó para la ciencia, que te lo agradecemos un montón. Podemos partir de este texto y ver cómo lo llevamos al lugar que queremos que esté. ¿Les parece? Eso con respecto a una actividad de hoy. Porque no sé si ustedes, alguien tenía ya escrito algo de esta
¿Esto? Priscila y Solange, y nada más. Bueno, Por lo menos entonces, fueron Priscila, la que contestaron. estaría bueno que ustedes se fijen, revean la explicación que escribieron y se fijen si están conformes, si no, en todo caso, ¿qué mejora le harían? ¿Mm? Que hagan eso, la analizan y se fijan. Bien, nada más que decir de esto, ¿no? La verdad que estaría bueno si quieren trabajar con este texto que está acá, ir manejándolo. Por ahí lo podemos compartir, tomarnos un ratito la clase que viene y también volver un poco a esto. O sea, cómo lo repensamos, cómo lo reescribimos. Aquí está. Bien. ¿Qué nos quedaba pasar ahora? Entonces, si nadie tiene más que decir, comentar, agregar, preguntar, vamos a la parte de consultas. ¿Tienen dudas de las actividades? De lo que vieron en el video. Asumo que no. Bueno, nos despediríamos entonces, ¿o no? Sí, una cosa que, bueno, se están yendo de a poco en realidad. No, no se vayan, que las queremos saludar. Yo justo les iba a decir, che, prendan la cámara un poquito, así las saludamos y se... No se vayan, no se vayan. No, que bueno, que vayan leyendo, haciendo las actividades, como nosotros no vamos a andar corriéndolas, son todas chicas, por eso, corriéndolas permanentemente, pero sí las estamos evaluando de manera permanente, más allá de si vienen a estos encuentros o no, que ya sabemos que varios tienen problemas para venir, pero por ejemplo en el campus, ¿sí? Está el registro de toda la actividad que va haciendo cada alumno. Entonces nosotros nos basamos también quiénes entran, quiénes bajan el material, quiénes miran el material, quiénes miraron los videos, ¿sí? Todo eso vamos llevando un registro, ¿sí? Nada más. Para eso nos dijo la jefa. Me quedé pensando que quedó en el chat el texto que nos compartió Daniela, así que pueden copiarlo y empezar a trabajar sobre eso. Voy a dejar La de verdad que grabar. estaría lindo. ¿Cómo? Voy a dejar de Bueno, grabar, dale. que no se hace tan largo. Dale. La verdad que estaría lindo si pueden tomarlo.